Bueno, bienvenidos y bienvenidas, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Julieta Merlo, soy bioquímica y docente de la Comisión 01 de los miércoles a la mañana y voy a estar con ustedes durante el desarrollo del seminario del trabajo práctico número 6. Como ustedes saben, en el seminario anterior vimos la primera parte del tubo digestivo y hoy nos queda concluir con glándulas anexas. Durante este seminario vamos a hablar principalmente de hígado, páncreas y glándulas salivales. Como ustedes también saben, las glándulas anexas al tubo digestivo son órganos con secreción exócrina, y es esta secreción la que va a colaborar con la digestión de los alimentos. Todos los órganos de los que vamos a hablar hoy son órganos macizos, es decir, no tienen una luz central como las que vimos en el trabajo práctico anterior. Cada una de estas glándulas va a organizarse con sus características histológicas particulares, que nos van a permitir diferenciarlas al microscopio óptico, y vamos entonces a dar comienzo a este seminario con hígado. El hígado es entonces, como dijimos, un órgano macizo, es la más grande de las glándulas que posee el cuerpo humano, pesa 1500 gramos en un adulto y es la víscera más voluminosa. El volumen del hígado puede aumentar considerablemente en ciertas afecciones cardíacas, en cirrosis, tumores, quistes, etc. En cuanto a su secreción es mixta, es decir, posee una secreción exócrina como también endocrina. Si bien hoy nos vamos a enfocar en su producto de secreción exócrina, que es la bilis, no tenemos que restarle importancia a la secreción endocrina. El hígado es el encargado de producir proteínas plasmáticas circulantes como la albúmina, lipoproteínas, glucoproteínas, factores de coagulación, entre otras. Sin embargo, estas dos funciones, la secreción exócrina y la endocrina, no son las únicas funciones que tiene el hígado. Tiene también un rol preponderante en la degradación de fármacos y toxinas, participa en muchas vías metabólicas importantes, almacena y convierte vitaminas, participa en el almacenamiento, el metabolismo y la homeostasis del hierro. Es decir, es un órgano muy complejo, muy importante, con múltiples funciones, pero hoy en el desarrollo de este trabajo práctico vamos a hacer hincapié en su porción exócrina. Con respecto a su ubicación anatómica, el hígado se halla ubicado en el hemiabdomen superior, ocupando gran parte de la región descripta como abdominotorácica. Si tenemos en cuenta las regiones en las que se divide la pared anterior del abdomen y observamos los 9 cuadrantes, el hígado ocupa todo el hipocondrio derecho, gran parte del epigastrio y una parte menor del hipocondrio izquierdo. En cuanto a sus relaciones anatómicas, podríamos decir que el hígado como tal tiene 3 caras, una cara anterosuperior, una cara anteroinferior y una cara posterior. También podemos leerlo o encontrarlo como superior, inferior y posterior. Con respecto a la cara anterosuperior, la relación principal y obvia que tenemos que mencionar es el diafragma, ¿sí? Se ubica por debajo de este músculo respiratorio, que es el que divide tórax de abdomen. Entre la cara anterosuperior del hígado y el diafragma existe un espacio virtual subfrénico suprahepático. En cuanto a las relaciones de la cara anteroinferior, se relaciona hacia la derecha con el colon transverso, en particular con su ángulo derecho, el cual se denomina por esta razón ángulo hepático. Otra relación importante de la cara anteroinferior hepática es con una porción del duodeno. Y hacia la izquierda, la cara anteroinferior se va a relacionar con el estómago. En su cara inferior también podemos observar la íntima relación que tiene con la vesícula biliar, vesícula que tiene como función almacenar la bilis sintetizada por el hígado. En cuanto a su cara posterior, hacia la derecha, pone en relación con el polo superior del riñón derecho, con la cápsula suprarrenal del mismo lado y con la vena cava inferior, y hacia la línea media con el esófago. Todas estas relaciones anatómicas las pueden ver mejor en el teórico número 9, que es el que da la profesora Donoso, pero recuerden entonces algo muy importante, que es no confundir ni dar como sinónimos conceptos como los de ubicación anatómica y relación anatómica. Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo explicar dónde se ubica un órgano que con qué otros órganos se relaciona por sus distintas caras. En esta imagen podemos ver entonces los medios de fijación del hígado. Vemos el ligamento coronario, el ligamento falciforme, el ligamento redondo y el epiplón menor o epiplón gastrohepático.
El ligamento falciforme, si lo ven, une la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Divide anatómicamente al hígado, a la cara anterior del hígado, en dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo. Contiene entre las hojas que lo forman algunas venas, pequeños vasos arteriales, filetes nerviosos y también al ligamento redondo del hígado. El ligamento redondo es una estructura anatómica que procede de la primitiva vena umbilical del periodo fetal, que se oblitera, es decir, se cierra totalmente en los 2 primeros meses de vida extrauterina. Con respecto al epiplón menor, es un concepto ya que se introdujo en la clase anterior, si recuerdan, cuando hablamos de mesos, epiplones y ligamentos. Recordemos que un epiplón es un pedículo conjuntivo y vasculonervioso revestido por 2 hojas peritoneales que vinculan una víscera con otra víscera, ¿sí? Por la cara inferior del hígado van a llegar las hojas peritoneales que cubren la cara anterior y posterior del estómago y que constituyen desde la curvatura menor de este órgano, o sea, desde la curvatura menor del estómago, hasta la región del ilio del hígado, el epiplón gastrohepático. Por el epiplón gastrohepático van a discurrir los elementos del pedículo hepático. El concepto de ilio y de pedículo son conceptos muy importantes. Recordemos que el ilio es la región en la superficie de un órgano que señala el punto de entrada y salida de vasos sanguíneos o linfáticos, nervios y conductos también. Mientras que pedículo, el pedículo de un órgano, son el conjunto de todos esos elementos que ingresan y egresan del órgano. En el caso particular del hígado, el ilio hepático se encuentra en la cara inferior, lo podemos ver en la imagen del margen inferior derecho. Y los elementos que conforman el pedículo hepático son los que podemos observar en la diapositiva. El componente arterial va a estar dado por la arteria hepática. Vamos a tener también como componente del pedículo a la vena porta y vamos a tener conductos hepáticos de la vía biliar y obviamente vasos linfáticos y nervios también. Ahora bien, para poder entender por qué se conforma así el pedículo hepático y para entender también todas las funciones de las que hablamos al principio que tiene el hígado, tenemos que entender la irrigación tan particular que tiene este órgano. En el hígado hay una irrigación doble. Por un lado, va a tener la irrigación nutricia, con sangre oxigenada, dada por la arteria hepática, pero por otro lado, tiene una irrigación funcional que va a estar dada por la vena porta. Recordemos la formación de la vena porta y para guiarnos podemos ir viendo el esquema que está en la parte derecha, así arriba a la derecha de la diapositiva. La vena porta se forma generalmente a partir de un tronco venoso que resulta de la unión de la vena esplénica, que es la que drena la sangre del vaso, con la mesentérica inferior. Este tronco entre la esplénica y la mesentérica inferior es el tronco espleno-mesentérico, que va a seguir un trayecto horizontal, retropancreático, y se va a unir aproximadamente a nivel del cuello del páncreas con otra vena, la mesentérica superior. Y así se origina entonces la vena porta. La vena porta se va a dirigir hacia arriba, va a pasar por detrás del duodeno y va a transcurrir por el epiplón menor, el gastrohepático, hasta llegar al hígado, formando parte del pedículo hepático. La vena porta constituye entonces un sistema venoso que recoge toda la sangre del tubo digestivo y del vaso, entregando al hígado los productos de absorción del primero y los que se originan en el segundo. Es una vena metabólica, es la vena metabólica del hígado. En resumen, la sangre que aporta, la vena aporta al hígado, va a contener sustancias nutritivas y materiales tóxicos absorbidos en el intestino, eritrocitos, productos de degradación de los eritrocitos también provenientes del vaso, y secreciones endócrinas del páncreas y de las células enteroendocrinas del tubo digestivo. Por otro lado, dijimos que en el pedículo hepático también teníamos la irrigación arterial dada por la arteria hepática, ¿sí?, que es rama del tronco celíaco. Recuerden, cara anterior de la aorta abdominal.
y va a llevar la sangre oxigenada hacia el hígado. Dentro del hígado, las ramas de distribución entonces de la vena porta y las ramas de la arteria hepática van a entregar la sangre a los sinusoides que irrigan a los hepatocitos, que son las células hepáticas. Y la sangre de las dos fuentes se van a mezclar junto antes de irrigar a los hepatocitos. Con esto entendemos por qué el hígado tiene entonces una irrigación mixta, ¿sí? Con respecto entonces a la inervación de este órgano, que es lo último que nos queda por mencionar, va a estar dada por el 10º par craneal, el nervio vago y también por el plexo solar. Ahora sí podemos pasar a explicar la estructura histológica del hígado. A simple vista miramos las imágenes histológicas que están a la derecha y queda claro que el hígado es un órgano macizo, que no hay una luz central y que es un órgano con una eosinofilia característica. El hígado como órgano macizo se va a organizar en un parénquima, un estroma y una cápsula que lo rodea. El parénquima consiste en trabéculas o filas de hepatocitos que van a estar bien organizados y van a estar separadas estas filas por capilares sinusoidales. Entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos queda conformado un espacio que es el espacio perisinusoidal o dedice, del que vamos a hablar más adelante. El estroma de tejido conectivo se continúa con la cápsula fibrosa, que recubre por su parte externa al hígado, que es la cápsula de Gleason. En el estroma hay también vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares. ¿Cómo se organiza entonces el parénquima del hígado? El lobulillo hepático clásico es la manera tradicional de explicarlo, que es el que vemos en el esquema, ¿sí? Se ve en los cortes como una masa de tejido hexagonal. Consiste en filas de hepatocitos separadas por los sinusoides hepáticos que van a irrigar a estas células hepáticas con la mezcla de sangre venosa proveniente de la vena porta y sangre arterial proveniente de la arteria hepática. En el centro de este lobulillo hepático hay una vénula de tamaño relativamente grande, que es la vena central, también llamada vena centrolobulillar. La podemos ver claramente en la imagen del margen inferior derecho. Desde esta vena central, las filas de hepatocitos van a adoptar una disposición radial. Y en los ángulos, en las puntas de este hexágono, que es el lobulillo hepático, se encuentran los espacios portales o de Kiernan, ¿sí? Que es tejido conectivo laxo con la presencia de tríadas portales. La tríada portal se va a componer entonces por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y por conducto biliar. La sangre venosa y la sangre arterial se va a conducir por los sinusoides hepáticos hacia la vena central. Y las características histológicas que vimos para diferenciar un vaso arterial de un vaso venoso y el epitelio de un vaso venoso, un vaso arterial versus el de un conducto, va a ser lo que nos va a permitir diferenciar al microscopio óptico estos elementos en la tríada portal. En esta imagen podemos ver con mayor aumento las filas de hepatocitos y entre ellos los sinusoides hepáticos. También tenemos a la izquierda de la diapositiva un esquema que está tomado del ROS, en el que se ilustra en detalle una trabécula de 2 hepatocitos interpuesta entre 2 sinusoides. Si bien en este esquema aparecen los hepatocitos, también estamos viendo 2 células de las que no hablamos hasta ahora, que son las células de Kupfer y las células de Ito. Las primeras, las células de Kupfer, pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Derivan de los monocitos y se ubican formando parte del revestimiento de los sinusoides. ¿Qué van a hacer acá estas células entonces? Las células de Kupfer se van a encargar de degradar algunos de los eritrocitos dañados o eritrocitos envejecidos que puedan haber llegado al hígado desde el vaso. Recordemos todo lo que dijimos en cuanto a su irrigación funcional y su irrigación nutricia. El otro tipo de células, las células de Ito, están en el espacio perisinusoidal
y tienen como principal función ser depósito de vitamina A. También vemos en este esquema el espacio de Dice o perisinusoidal ubicado entre la superficie basal de los hepatocitos y las superficies basales de las células endoteliales. Y por último, otra estructura importante a señalar, ya que vamos a hablar de ella más adelante en la siguiente diapositiva, es la presencia de canalículos biliares que están marcados, como pueden ver, en el mismo esquema. El canalículo biliar es el conducto que queda conformado por dos surcos opuestos en la superficie de hepatocitos vecinos. Para ir concluyendo entonces con hígado, con esta primera glándula anexa al tubo digestivo, nos queda hablar sobre vías biliares. Con respecto a esto, chicos, no dejen de ver el teórico que tienen, porque tienen algunas imágenes y algunos cuadros que les pueden servir para completar las imágenes que tenemos en estas diapositivas. Dijimos que la bilis es el producto de secreción exócrina de los hepatocitos, y esta bilis tiene que conducirse desde el hepatocito, donde se sintetiza, hacia la vesícula biliar, que es donde se va a concentrar y almacenar, y de aquí al intestino. Y lo va a hacer por este sistema de conductos que conforman las vías biliares. La parte más pequeña de estas vías son los canalículos biliares, que nombramos recién en la diapositiva anterior, a los que los hepatocitos van a secretar la bilis que sintetizan. El flujo biliar es centrífugo, o sea, desde la región de la vena central se va a dirigir hacia el espacio porta. Los canalículos se van a juntar formando los conductillos biliares. La vía biliar intrahepática, o sea, todo lo que ocurre dentro del hígado, va a llevar la bilis hasta los conductos hepáticos. Los conductos biliares interlobulillares de la tríada portal van a formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que al unirse forman el conducto hepático común, como podemos ver en el esquema. Ahora sí, la vía biliar extrahepática va a llevar la bilis hacia la vesícula biliar y al duodeno. El conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, que es el que conecta a la vesícula biliar con el conducto hepático. Y una vez unidos estos dos conductos, pasa a llamarse conducto colédoco, que es el que va a desembocar en el duodeno. En su desembocadura en el duodeno, el colédoco, vemos que se une también al conducto pancreático principal para formar la ampolla de Vater, que se abre a la segunda porción del duodeno. En la parte distal de estos conductos hay esfínteres. El esfínter de la ampolla de Vater es el que se denomina esfínter de Oddi. En cuanto a la vesícula biliar, que concentra y almacena la bilis, tiene una mucosa que consiste en un revestimiento de células epiteliales cilíndricas con abundantes microvellosidades apicales. Bueno, continuando con la siguiente glándula anexa al tubo digestivo, vamos a hablar de páncreas. El páncreas es también un órgano macizo, como vimos anteriormente, no va a tener una luz central, va a organizarse en un parénquima, un estroma, una cápsula que lo rodee. Es un órgano, al igual que el hígado, de secreción mixta, es decir, tiene un componente de secreción endocrina y otro de secreción exócrina. Si bien vamos a hablar de los dos componentes hoy y los vamos a ver a nivel histológico, la parte de secreción endocrina la vamos a retomar en el trabajo práctico de endocrino. Es una glándula que, si la vemos en la forma que presenta, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Tiene una forma alargada. Y para ubicarla anatómicamente, nuevamente hacemos la división de la pared anterior del abdomen en los 9 cuadrantes y observamos que el páncreas ocupa principalmente el epigastrio y su cola ocupa una porción del hipocondrio izquierdo. En cuanto a las relaciones anatómicas, vamos a relacionarlas según su cara anterior, su cara posterior, y vamos a hablar también de dos relaciones muy íntimas, una que presenta por parte de la cabeza del páncreas y la otra por la cola. En cuanto a sus relaciones anatómicas por su cara anterior, vemos que se relaciona con la cara posterior del estómago.
Su cabeza está en íntima relación con el duodeno, con la segunda porción del duodeno, algo que ya vimos cuando vimos las imágenes de vías biliares, y su cola se relaciona con el vaso, órgano del que ya hablamos, pero que vamos a hablar en detalle y en detenimiento en la clase de sangre y linfáticos, ¿sí? Es un órgano linfático. Su cara posterior, por otro lado, va a relacionarse principalmente con la arteria aorta, también con la mesentérica superior y hacia la izquierda con la suprarrenal izquierda y el riñón izquierdo. En cuanto a la irrigación del páncreas, es más simple que la que vimos en el hígado. Va a estar irrigado principalmente por ramas del tronco celíaco, recuerden, cara anterior de la aorta abdominal, podemos verlo en la imagen, y ramas de la arteria mesentérica superior. Las venas van a seguir el trayecto de las arterias, con sentido de circulación opuesto obviamente, y van a drenar en el tronco de la vena porta. Con respecto a la inervación de este órgano, con respecto a la inervación del páncreas, va a estar dado por el nervio vago, décimo par craneal, y por el plexo solar. No olvidemos que también vamos a tener linfáticos del páncreas que se dividen en dos grupos de manera didáctica, un grupo en la cara anterior y otro grupo en la cara posterior. Ahora sí, habiendo visto la ubicación anatómica y las relaciones del páncreas, vamos a pasar a la histología de esta glándula anexa. Antes dijimos que el páncreas, al igual que el hígado, era un órgano con secreción mixta. Ahora bien, en el hígado, la función exócrina, la síntesis de bilis, es realizada por el hepatocito. Y esa misma célula era la encargada también de las funciones endócrinas. A diferencia del hígado, en las que las funciones exócrinas y endócrinas se realizan por la misma célula, la función doble del páncreas está repartida en dos componentes estructurales distintos. El componente exócrino es el que sintetiza las enzimas hacia el duodeno que son indispensables para la digestión. El jugo pancreático va a facilitar la digestión de los nutrientes de naturaleza proteica, lipídica o de hidratos de carbono en el duodeno. Y el bicarbonato que tiene neutraliza el pH ácido del quimo estomacal, dando un ambiente químico adecuado para la acción enzimática. El componente endocrino sintetiza hormonas, como por ejemplo la insulina y el glucagón, y las secreta hacia la sangre. Estas hormonas, como veremos más adelante, regulan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas en el organismo. Cuando vemos un corte histológico, como el que tenemos en esta diapositiva, nos damos cuenta de otra diferencia con hígado. Cuando veíamos un corte de hígado era una masa uniforme de células con una coloración muy eosinofílica, ¿sí? Que eran los hepatocitos. Acá la coloración a simple vista ya es distinta, se encuentran zonas con distintas coloraciones. El componente exócrino lo vamos a encontrar en toda la extensión de la glándula y vamos a encontrar zonas también más pálidas, con acúmulos celulares bien definidos que toman el nombre de islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans son los que forman parte del componente endocrino del páncreas. Y esto es lo que está marcado en la diapositiva con la letra A. Fíjense la coloración también más pálida con respecto a los acinos serosos, que es la porción exócrina marcada con la letra B. El páncreas está recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso, de la que parten tabiques de tejido conectivo hacia el interior del órgano, que lo dividen a este órgano en lóbulos y lobulillos. Por estos tabiques van a discurrir vasos sanguíneos, linfáticos, conductos excretores y nervios. En resumen, cada lobulillo contiene numerosos adenómeros, acinos serosos, que corresponden a la porción exócrina, y entre ellos acúmulos de células endócrinas formando los islotes de Langerhans. Ambas estructuras, los acinos serosos y los islotes de Langerhans, constituyen el parénquima de este órgano. El tejido conectivo laxo, que rodea los acinos junto con los tabiques de tejido conectivo en el interior del órgano, van a conformar el estroma de este órgano. Pasemos ahora a ver en detalle la histología del páncreas exócrino.
Es muy parecido a la glándula parótida, una glándula salival que vamos a ver en algunas diapositivas nada más. Los adenómeros, las células que sintetizan la secreción exócrina del páncreas, son de forma acinar o túbulo-acinosa y están compuestas por un epitelio de células simples, serosas, piramidales. Las células secretoras del acino van a producir precursores de las enzimas digestivas del páncreas. Como vemos en esta imagen, las células de los acinos se caracterizan por una basofilia bien definida en la parte basal, pero como la porción apical es donde se acumulan los granos de zimógeno acidófilo, la porción apical de las células del acino tiene una coloración acidófila. Esta coloración basófila en la porción basal de la célula y acidófila en la porción apical podemos verla muy bien en el recuadro del margen inferior derecho con más aumento. La basofilia basal de las células acinosas pancreáticas se corresponde con un extenso retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres. Ultraestructura que se observa obviamente con microscopía electrónica y que concuerda con el alto grado de síntesis de proteínas que tienen estas células. En la región apical de estas células hay un Golgi desarrollado que participa en la concentración y en el envasado de los productos de secreción. Obviamente estas características ultraestructurales no se evidencian en el microscopio óptico, pero como resultado de ellas vemos esta diferencia de coloración entre la parte basal y la parte apical. Los gránulos de zimógeno contienen varias enzimas digestivas, pero recuerden que van a estar en forma inactiva, como proenzimas. Estas enzimas solo se van a activar una vez que lleguen a la luz del tubo intestinal al intestino delgado. Con respecto al sistema de conductos excretores del páncreas exócrino, las células centroacinosas están en el comienzo del sistema de los conductos excretores. Tienen un núcleo central aplanado y el citoplasma está adelgazado, ¿sí? Como si fuese una célula plana. Esto lo podemos ver tanto en la imagen como en el esquema que tienen. Este esquema está tomado del Ross, hay uno muy similar también en el Geneser, así que pueden verlo también del libro. Las células centroacinosas son células de los conductos intercalares dentro del acino. Las células centroacinosas se van a continuar, como ven en la imagen, con las del conducto intercalar fuera del acino. Estos conductos intercalares son conductos cortos que van a terminar drenando en los conductos colectores intralobulillares, que van a drenar estos intralobulillares en los interlobulillares. Como pueden ver en la imagen, el epitelio de los conductos a esta altura son células más grandes. Dejan de ser células aplanadas para pasar a ser células de un epitelio cilíndrico bajo o cúbico alto, ¿sí? Los conductos interlobulillares van a terminar drenando en el conducto pancreático principal, que también es llamado de Wirsung, conducto que vimos en la diapositiva de vías biliares. Recuerden también que a la altura de la cabeza del páncreas hay otro conducto grande, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Por último, recordemos que en los conductos intercalares se añade bicarbonato a la secreción exócrina del páncreas, y este bicarbonato va a servir para neutralizar la acidez del quimo que entra en el duodeno desde el estómago y queda establecido un pH en el que las enzimas pancreáticas principales van a poder actuar. Continuando con el parénquima del páncreas, los islotes de Langerhans son el componente endocrino. En cortes con H y E, los islotes aparecen como acúmulos celulares pálidos rodeados por los acinos pancreáticos. En estos islotes hay distintos tipos celulares: las células alfa, las células beta y las células delta. Sin embargo, como vemos en la diapositiva, con H y E, que es con lo que está coloreada estas dos imágenes, no podemos distinguir entre estos tipos celulares. Las vemos todas iguales, simplemente vemos al islote de Langerhans, lo podemos distinguir al islote, es ese conjunto celular, se diferencia de la parte exócrina, pero no podemos diferenciar con H y E los tipos celulares dentro del islote. Deberíamos hacer otra tinción, por ejemplo con el método de Mallory-Hassan,
para poder diferenciarlas entre sí. Las células beta que están dentro del islote son las encargadas de secretar insulina, una hormona encargada de disminuir la glucemia en sangre. Las alfa son las células encargadas de secretar glucagón. El glucagón, por el contrario, aumenta la concentración sanguínea de glucosa. Las células delta secretan somatostatina, que es una hormona que inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Sepan que todos estos conceptos, todas estas palabras y estas hormonas que estamos diciendo ahora, los islotes de Langerhans, vamos a volver a retomarlas en el trabajo práctico de endocrinología. Pero entiendan, ¿sí?, sobre todo, que la glucemia, como todo, mantiene un valor dentro de un rango determinado. La glucemia, o sea, la glucosa en sangre, se determina y tiene valores normales dentro de un rango. Una glucemia superior a 70 miligramos decilitros va a estimular la liberación de insulina por parte de las células beta del islote, para poder promover la captación, el almacenamiento de glucosa por parte del hígado y del músculo. Y así se logra disminuir la glucemia, resultando en que disminuya la secreción de insulina. Lo mismo, pero en sentido contrario, va a ocurrir con el glucagón frente a valores de glucemia bajos. Se va a estimular la liberación de esta hormona para lograr aumentar la glucemia. Bueno, ahora como ya vimos la parte endocrina de páncreas, ya cerramos con el parénquima de ese órgano, ya vimos hígado, ya vimos páncreas, las dos glándulas anexas al tubo digestivo principales. Nos queda ver las glándulas anexas al tubo digestivo, que son las glándulas salivales, ¿sí? Sobre estas glándulas, algo de información vimos en los primeros trabajos prácticos, cuando vimos tejido glandular, hablamos de acinos, vimos coloraciones, vimos los productos de secreción de los acinos serosos y los acinos mucosos, pero es algo que vimos un poco por arriba, ¿sí? Hoy lo vamos a ver más en detalle. Recuerden también que sobre glándulas anexas al tubo digestivo, sobre glándulas salivales en particular, van a tener información en el teórico número 7 que da la profesora Donoso, así que también recurran al teórico para complementar la información, ¿sí? Siempre igual traten de recurrir a los teóricos para completar la información que tienen en los seminarios. Las glándulas salivales las podemos clasificar en dos grupos. Por un lado, las glándulas menores o accesorias y por otro lado, las glándulas salivales mayores o principales. Hoy vamos a hacer hincapié en las mayores o principales. Son glándulas de secreción exócrina, ¿sí?, únicamente externa, a diferencia de cómo era la secreción del páncreas y cómo era la secreción del hígado, que eran órganos con secreción mixta. Las glándulas salivales van a tener solamente secreción exócrina. Su producto de secreción obviamente es la saliva, ¿sí?, que es vertida por conductos excretores a la cavidad bucal. La saliva, aunque parezca algo simple, cumple funciones protectoras y digestivas. Para mencionarles algunas, humedece la mucosa oral, humedece también los alimentos secos para poder contribuir en su deglución, digiere carbohidratos gracias a la presencia de una enzima digestiva, que es la alfa-amilasa, mantiene la flora bacteriana de la cavidad oral gracias a la presencia de una enzima, que es la lisozima, ¿sí? Esta lisozima degrada bacterias, entre otras funciones que va a tener la saliva. Las glándulas salivales menores se van a encontrar distribuidas por toda la submucosa de distintas partes de las paredes de la cavidad bucal. Por otro lado, las glándulas principales, que vamos a hacer referencia, ¿sí?, son órganos pares, de cada una vamos a tener dos. Las podemos ir viendo en la imagen que tenemos en la diapositiva y son, primero, las glándulas parótidas, que son subcutáneas, están ubicadas por fuera de la cavidad oral, justo por detrás de la rama vertical del maxilar inferior. Su producto de secreción va a terminar drenando en la cavidad oral a nivel del segundo molar superior a través de largos conductos excretores. Las submaxilares o también submandibulares están fuera de la cavidad oral también, pero en el borde inferior del maxilar inferior.
Y las sublinguales, las últimas, son las más pequeñas de las glándulas salivales principales, están dentro de la cavidad oral a diferencia de las otras dos que ya nombramos, están en el piso de la boca por debajo de la lengua. Estas glándulas salivales van a estar rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Fíjense que en cuanto a esto, todas las glándulas tenían las mismas características que venimos viendo hasta ahora. Este tejido conectivo emite tabiques hacia el interior del órgano y queda dividido el órgano en lóbulos y lobulillos. Por estos tabiques van a discurrir lógicamente vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y conductos excretores. En este sentido, la cápsula se va a organizar de la misma manera que vimos recién para páncreas, ¿sí? Cada lobulillo de las glándulas salivales contienen numerosos adenómeros, acinos que van a ser los encargados de la secreción exócrina y que conforman el parénquima, la parte funcional de las glándulas. El tejido conectivo que rodea a los acinos junto con los tabiques van a conformar el estroma. Con respecto a la irrigación de estas glándulas principales, va a estar a cargo de ramas directas e indirectas de la arteria carótida externa. En cuanto al drenaje venoso, las venas van a drenar finalmente en la yugular interna y externa. Y la inervación de estas glándulas va a estar dada por el sistema nervioso autónomo. Veamos ahora sí la histología de estas glándulas. La unidad funcional de las glándulas salivales se denomina cealona y está compuesta por la porción secretora, o sea el adenómero, los acinos, y los distintos segmentos de las vías de excreción, que son los conductos excretores. Los acinos en las glándulas salivales pueden ser de tres tipos: acinos serosos, acinos mucosos o también acinos mixtos, según cómo sea su producto de secreción, y obviamente como tienen productos de secreción distintas, sus características de estos acinos van a ser distintas. Los conductos excretores, por otro lado, serán intercalares, estriados, intralobulillares e interlobulillares. Estos últimos, los interlobulillares, terminan desembocando en el conducto salival principal que desemboca en la cavidad oral. El parénquima de las glándulas parótidas son completamente acinos serosos, ¿sí? Por este detalle, cuando hablamos de páncreas, dijimos que podíamos llegar a confundir páncreas con parótidas, porque la porción exócrina del páncreas también está compuesta por acinos serosos. Entonces, si yo tengo un preparado de páncreas, ¿cómo lo puedo diferenciar de un preparado de parótida? En el páncreas, si lo recorremos, también tenemos que encontrar a los islotes de Langerhans, ¿sí? Porción endocrina del páncreas interpuesta entre los acinos serosos. Los islotes de Langerhans son la estructura histológica que nos permite hacer diagnóstico diferencial de este órgano y que no vamos a encontrar en las glándulas parótidas, que eso siempre quede claro. Si miramos las imágenes que tenemos en esta diapositiva, tanto la que se ubica en el margen superior izquierdo como la del cuadrante inferior derecho presentan acinos serosos, pero también acinos mucosos. Ninguna de estas dos imágenes podrían llegar a ser de parótida. La única imagen que podría corresponderse a esta es la imagen del cuadrante superior derecho. Si recuerdan, esta imagen estuvo presente en los primeros seminarios cuando vimos coloraciones y epitelios. ¿Qué les llama la atención de esta imagen, además de los acinos serosos? Podemos ver también una estructura muy característica con un epitelio cúbico simple y un citoplasma francamente acidófilo. ¿De qué estructura se trata? Estamos viendo obviamente un conducto excretor. Por otro lado, si dejamos de lado la parótida y hablamos de submaxilares y sublinguales, son dos glándulas que tienen secreción mixta, es decir, tienen acinos serosos y acinos mucosos. Pero en la glándula submaxilar el predominio es seroso y en la sublingual el predominio es mucoso. Por esto, tanto en la imagen del cuadrante superior izquierdo como en la del cuadrante inferior derecho, podrían tratarse de estas glándulas,
Pero obviamente estamos viendo un solo campo y no podemos decir cuál tiene más predominio de acinos serosos o cuál tiene más predominio de acinos mucosos viendo un solo campo. Deberíamos recorrer el preparado para poder decirlo. Los acinos mucosos poseen células mucosas que son secretoras de mucinas. Y como el mucinógeno se pierde durante la técnica histológica convencional con HIE, la porción apical de la célula aparece vacía. Con HIE tenemos estas 3 imágenes que tenemos en la diapositiva. Distinto sería colorear la glándula con HIE más Alcian Blue, imagen que vamos a ver en la próxima diapositiva. Los acinos mixtos, ¿sí?, por otro lado, contienen células serosas, como también células mucosas. En los preparados con técnica histológica convencional con HIE, los acinos mucosos tienen una semiluna serosa, ¿sí?, con células serosas, una semiluna que se observa y que pueden buscar acá en esta imagen con coloración basófila sobre las células mucosas. En la imagen del cuadrante superior izquierdo tenemos acinos serosos, por un lado, acinos mucosos, y vemos acinos mixtos con semiluna serosa por encima. Estas semilunas serosas son en realidad artefactos del método de fijación de la técnica convencional. En realidad, en las células serosas, en estos acinos mixtos, las células serosas y las células mucosas están alineadas rodeando a la luz del acino, pero como resultado de la técnica histológica, las células serosas quedan rodeando a las células mucosas conformando la medialuna que vemos acá. Bueno, ahora sí pasamos a esta última imagen para cerrar el seminario de glándulas anexas. Vemos también una glándula salival mixta, pero ahora, además de estar coloreada con HIE, vemos que está coloreada con Alcian Blue también. ¿Y cuál es la diferencia entre esta imagen y la imagen anterior? Es que vemos coloreados de turquesa los acinos mucosos. Sin embargo, aunque cambia su coloración, fíjense que no cambia la forma en la que vemos el núcleo, queda siempre aplanado hacia el extremo basal y periférico de la célula, y es muy diferente a cómo se ven los núcleos y cómo se organizan las células de los acinos serosos, que tienen también marcado en esta imagen. Fíjense que es muy fácil de distinguir por la coloración y por sus características histológicas a los conductos excretores. Siempre van a tener un citoplasma marcadamente acidófilo, a diferencia de los acinos que los rodean, y su epitelio es cúbico simple. En la imagen inferior pueden verse algunos acinos mixtos con la semiluna serosa. Con respecto a esto pueden buscar información en el ROS, que tiene imágenes de esquemas muy buenos de cómo se genera esta semiluna serosa, un gráfico que es similar al esquema que está en el Geneser, ¿sí? Pueden llegar a encontrar a la semiluna serosa con el nombre de semiluna de Giannuzzi. Bueno, y con esta imagen concluimos este seminario. Recuerden también que pueden consultar las dudas de los foros de sus respectivas comisiones. Cualquier duda que tengan sobre este trabajo práctico o sobre los trabajos prácticos anteriores, no duden en consultarla en los foros para poder llegar sin dudas al próximo parcial, ¿sí? Muchas gracias por su atención.